¿Cómo están mis queridos hermanos? Soy Pastor Pedro Rubio. Estamos una vez más junto a usted para compartir las Sagradas Escrituras, el mensaje permanente del Señor para nosotros los creyentes, ya que Dios siempre se ha comunicado con sus hijos, con su pueblo, y el interés del Señor es que nosotros le conozcamos cada día, podamos oír lo que dice la palabra del Señor frente a diferentes tipos de situaciones, frente a diferentes condiciones que se pueden dar en nuestra vida terrenal. Y es así, y es imperativo que tengamos siempre una actitud de consultar, estudiar, analizar y ver de qué manera algunas cosas que no encajan en relación a la vida espiritual, la vida moral, la vida social, la vida del trabajo, la vida de la familia, podamos realmente converger con el Señor y así tener una vida más agradable para Dios como también para nuestro prójimo. El tema de hoy se encuentra allí en 2 Corintios capítulo 5, los versículos 1 hasta el versículo 8. Lo voy a leer y la palabra del Señor dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por esto mismo también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemidos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El apóstol Pablo acá nos va a hablar acerca de el cuerpo terrenal del creyente, el cuerpo terrenal del creyente. Y hay un contraste entre lo que es este cuerpo terrenal como también el cuerpo celestial del creyente. Y frente a esa paradoja de esta revelación que escribe el apóstol Pablo, él pone mucha atención en los elementos temporales de este cuerpo terrenal, como también atención en aquellos aspectos espirituales eternos que este cuerpo va a tener una vez que enfrente la muerte y sea revestido de un cuerpo espiritual eterno, imperecedero, que permanecerá con el Señor por los siglos de los siglos. Ahora, la pregunta es, ¿qué le va a suceder a este cuerpo? Porque la mirada, la descripción, lo que dice el Evangelio, lo que describe el cristianismo acerca de este cuerpo, no es que no tenga ningún valor, no es que no tenga ningún sentido y que la persona se muere y todo se acabó. Esas son ideas más bien naturales, terrenales, y por qué no decirlo también de algunas doctrinas heréticas, es decir, no cristianas, que plantean posturas religiosas o culturales que carecen de sentido de las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor es muy sabia, o más bien Dios Espíritu muy sabio, al revelar y comunicar estas realidades de la parte terrenal del creyente, como también qué va a pasar con el cuerpo del creyente en la vida posterior a la muerte. Ahora, el apóstol Pablo menciona acá lo que le va a suceder a este cuerpo terrenal y describe entregando algunas pinceladas o algunas pequeñas luces sobre lo que pasará con el nuevo cuerpo que el creyente va a tener, que el apóstol Pablo le llama el cuerpo celestial. Veamos tres elementos aquí importantes a considerar. Lo primero, dice que este cuerpo será deshecho. El versículo 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, hablando del cuerpo del creyente, este tabernáculo, hablando de la tienda que el pueblo de Israel tuvo temporalmente por instrucciones de Dios y que escribió Moisés, y que los levitas trabajaron allí para obtener este cuerpo, este tabernáculo, que era un elemento representativo histórico de la presencia de Dios, se deshiciere, dicen, ¿ya?
tenemos de Dios un edificio. Mire, un edificio. Ahora, es evidente que también Pablo utiliza la expresión tabernáculo como también edificio, dos elementos de la construcción. Una casa, y luego menciona casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, este tabernáculo que nosotros tenemos, esta casa, este templo que también va a escribir en otras partes el apóstol Pablo, es una morada temporal, es un tabernáculo circunstancial, es un edificio perecedero, pero también añade él que en esta morada el creyente experimenta situaciones difíciles. Y él usa la expresión, dice, gemidos indecibles. Gemimos con angustia, usa en el versículo 4. Pero aunque vivimos situaciones difíciles, complicadas, hay problemas, hay crisis, hay alguien que está ahí para ayudarnos. Y en este caso es el Espíritu Santo de Dios. Quiero que veamos Romanos 8:23, donde el mismo Pablo escribe acerca de lo que pasa con el creyente cuando éste se encuentra en situaciones complicadas y cómo el Espíritu Santo le puede ayudar. El versículo 23 de Romanos 8 dice: y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, el cuerpo del creyente es base para la resurrección del creyente. No es que no tenga ningún valor o que no valga nada esta carne que después se va a podrir como va a suceder, sino que es base para la resurrección, en este caso, del cuerpo de nuestra vida. Pero mientras no experimentemos la muerte y vivamos en situaciones que cada día a veces son difíciles y complicadas, vamos a tener que solicitar y recurrir a esta estrategia o esta forma y manera que el Señor nos enseñó, que es la oración, donde el Espíritu Santo nos ayuda y nos guía a orar para encontrar y descubrir a través de la oración la voluntad de Dios. Por eso en el versículo 26 dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Noten cómo el Espíritu de Dios actúa y trabaja con el creyente a través de la oración y puede descubrir y traer la paz del Espíritu Santo y la inteligencia o la sabiduría divina para enfrentar a veces situaciones que son difíciles y que humanamente no podríamos controlar o resolver. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es el único que nos puede ayudar, porque Él es Dios y el que está en nosotros hace que aquellas cosas imposibles sean posibles y aquellas situaciones que son complejas, el Señor nos puede ayudar. Pero ojo con esto, porque el Padre nuestro, que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a orar, dice que el creyente tiene que buscar la voluntad de Dios, no su voluntad. Hoy día existen algunos movimientos cristianos evangélicos o pseudo cristianos evangélicos que hablan que pueden decretar cosas. Te decreto sano, te decreto próspero, hacen decretos, pero la Biblia no habla de que yo puedo hacer decretos. Lo que yo tengo que hacer es, a través de la oración, es encontrar la voluntad de Dios. Es para clamar para que Dios manifieste su reino, para que se haga su voluntad. El texto dice: hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Entonces, no hay duda que el Espíritu Santo de Dios, que está en este cuerpo y que viene cuando nosotros recibimos a Jesucristo, cuando lo aceptamos, cuando pedimos que Él venga a nuestra vida y nos haga una nueva criatura, es ahí cuando Él viene y nos puede enseñar y guiarnos a encontrar la voluntad de Dios, ya que esta voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, también en segundo lugar, Pablo dice que este cuerpo va a ser absorbido por la vida. El versículo 4 dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos por lo mortal,
sea absorbido, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces, si este cuerpo que fue hecho por el Señor, que fue creado por el Dios Todopoderoso y que es en un sentido base para la resurrección, espera en un sentido ser revestido, ser absorbido por el Dios Todopoderoso para que así entre en esta etapa espiritual como el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús resucitó entre los muertos, recuerden que Él, según el libro de los Hechos, se apareció más de 40 días hablándoles acerca del reino de Dios a los discípulos, a sus seguidores inmediatos. Y Él pudo comer con los discípulos, pudo trasladarse de un lugar a otro, aunque en ocasiones se movió rápidamente porque su presencia, cuando Él se manifestó a los discípulos que no estaban en el aposento alto, y había uno de ellos que no creía, que era Tomás, el Señor se manifiesta en medio de ellos en ese lugar y ellos quedan sorprendidos como el Señor lo hacía. Entonces, el cuerpo del creyente será, en este caso, similar al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Imagínense, qué glorioso. Esa es una declaración, una verdad, una luz divina para saber qué va a pasar con nuestro cuerpo, que hoy día es morada del Espíritu Santo, es el cuerpo que Dios utiliza para compartir la palabra del Señor y para que vivamos siempre haciendo lo que Dios le agrada. Y en tercer lugar, este cuerpo dice que es creación de Dios. Allí en el versículo 5 dice más, el que nos hizo para esto mismo es Dios. Dios nos creó. Hemos sido creados a la imagen y semejanza del Señor. Lamentablemente esa imagen y semejanza fue afectada por el pecado, por la rebelión humana. Pero en Cristo Jesús uno puede volver a experimentar la vida del Señor. No la perfección, la vida del Señor. Aunque vivimos en un mundo imperfecto, ahí está el Señor guiándonos, enseñándonos, dirigiendo nuestras vidas para que hagamos su buena voluntad. Entonces, este cuerpo que ha sido creado por el Señor tiene hoy día las arras del Espíritu. Esa palabra arras es una palabra griega que significa rabón y que se refiere al anticipo de las cosas que Dios puede hacer y hará en la eternidad, pero primero partirá haciéndolo aquí en la parte física, en la parte terrenal. Aunque también dice que estamos ausentes del Señor. ¿En qué sentido estamos ausentes? En el sentido que aún estamos con este cuerpo primario, por llamarlo de una manera, este cuerpo original. Llegará un segundo cuerpo, que es el cuerpo glorificado que el creyente tendrá. Pero en este peregrinar con este cuerpo terrenal, Pablo dice que tenemos que andar por fe, es decir, confiar siempre en el Señor, que aunque estamos en este cuerpo, aunque estamos ausentes del Señor, tenemos que confiar igual en el Señor, porque la fe agrada al Señor. Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en la medida que confiamos en el Señor, aunque estamos en este cuerpo, aunque sabemos que este cuerpo es templo del Espíritu Santo y vivimos situación difícil y compleja a nivel de matrimonio, de la familia, del trabajo, en las situaciones de salud, el Señor está ahí igual con nosotros. Ahora, en el versículo 6, dice, así que vivamos siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y el versículo 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. La gran verdad, hermanos, que el apóstol Pablo revela acá, es que a pesar de que estamos en una situación de ausentes realmente del Señor, Él quiere y nosotros queremos, y yo creo que usted también desea, estar presentes con el Señor. Por eso la muerte, en un sentido, es la victoria más gloriosa. ¿Por qué razón? Porque Jesús pasó por la muerte, pero tenía que pasar por la muerte para volver a la resurrección. Y fue el Espíritu Santo quien lo levantó de entre los muertos. Y hoy día Él tiene un cuerpo distinto al cuerpo físico. Él es Dios Todopoderoso. Dios es Espíritu, dice la Escritura. Entonces, hoy día más que nunca nosotros tenemos que mirar al Señor. Aunque estamos ausentes físicamente, estamos presentes en el Señor por otro lado. Aunque no estamos acá y caminamos acá, tenemos que agradar al Señor, buscar hacer su voluntad. Y de esa manera, la atención, en un sentido,
va levemente bajando, porque aunque estamos en este cuerpo, queremos agradar al Señor. Aunque hay situaciones difíciles, por fe andamos, no por vista. Aunque hay situaciones críticas, sabemos que el Señor nos puede ayudar. Aunque nos podemos enfermar, el Señor nos puede sanar. Aunque a veces hay problemas económicos, el Señor nos proveerá. En todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Eso es la verdad bíblica que yo debo tener en mente. Cuidamos este cuerpo porque es templo del Espíritu Santo y es instrumento para alabar y bendecir al Señor. Pero al mismo tiempo, un día el Señor nos dará un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno, un cuerpo que estará presente con el Señor por toda la eternidad. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, reconocerte y honrarte, Señor, sabiendo que tú eres bueno, eres justo y misericordioso con cada uno de quienes queremos hacer tu voluntad. Bendícenos y te damos a ti toda la gloria por siempre. Amén.